Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludarles, esperar que estén todos muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, vamos a continuar trabajando con la materia que estuvimos revisando la última clase previo a la evaluación, que tuvimos como EVA 2, ya en la cual ustedes tenían que construir en forma audiovisual un anuncio publicitario en relación a una vacante de empleo, ¿ya? La verdad que todos los trabajos que recibí, la verdad están bastante buenos. Eh, Hicieron muy bien la utilización de los distintos elementos de los avisos y anuncios de empleo, ya utilizaron muy bien cada una de las recomendaciones que yo les di, así que la verdad que quedó bastante conforme con lo que ustedes han realizado. Ahora bien, vamos a seguir viendo un poquito más un poco del tema del anuncio, así que les voy a compartir acá una pantalla para que ustedes vean, y vamos a ver un ejemplo que tenemos por acá, que me imagino que lo están viendo, y este es un aviso, ¿cierto?, un tanto distinto al que vimos anteriormente, ya que el que vimos primeramente era este, que la verdad que era un aviso bastante sobrio, pero que contenía la mayor cantidad de aspectos y elementos que debería tener un anuncio. Pero eh, era bastante poco atractivo en relación a un medio publicitario, ¿ya? Entonces vamos a ir con este otro ejemplo, que como ustedes pueden ver ya tiene otras características, la tipografía, la letra, la forma de la distribución del texto, utiliza palabras en negrita, ya palabras también más pequeñas, más grandes, y ahí destaca también algunos otros factores. Pero, ¿qué es lo primordial de este aviso? Vamos a verlo detalle por detalle. En primer lugar, bueno, tiene el título indicado de cuál es el cargo vacante que se está buscando, que en este caso es un asistente de marketing. Eh, Después, ¿cierto? Tenemos, se ven indicadas ahí las formas en las cuales, o los requisitos en los cuales exige este cargo. Por ejemplo, dice profesional del área de las relaciones públicas, publicidad o afín. Luego dice alta capacidad de trabajo bajo presión, planificación y excelentes relaciones interpersonales. Dice experiencia en producción de eventos, desarrollo de campañas publicitarias y manejo de redes sociales. Y experiencia de al menos un año en cargos similares, ¿ya? Ahora, lo que nosotros podemos observar acá, que en este aviso, por ejemplo, no hay una descripción de algunas funciones o actividades concretas que va a tener que desarrollar el cargo. Es decir, lo que no tenemos es descripción de cargo, ni cosas mínimas, ni algunos elementos bases que pudieran darnos una idea a nosotros como postulantes de qué es lo que voy a tener que hacer en ese trabajo. Sin embargo, sí nos da elementos que nos permitan saber cuáles son los requisitos, es decir, qué es lo que debo yo cumplir para poder trabajar o desempeñarme en dicho cargo. Después, ¿cierto? Ya en la parte de las formas de contacto, vemos que indica un correo electrónico, ¿ya? Eh, y donde viene nuevamente ciertos elementos que hemos discutido y yo también les he dicho que es bastante innecesario colocarlo. Yo creo que se debe colocar cierto, justamente o ciertamente el valor, el cual, o el rango mercado del cual yo voy a pagarle al trabajador por este cargo. Porque nosotros al ver este aviso, la verdad que nos hacemos bastante expectativas en función de que, dependiendo del medio en el que esté o la forma en que esté publicitado, ¿ya? Así que muy importante considerar el monto de la renta a pagar. Y fíjense en este otro detalle que también lo conversamos en las clases anteriores, que tiene que ver con el correo electrónico, ¿ya? En ninguna parte se da a conocer el nombre de la empresa, ¿ya? Y un claro ejemplo de ello es obviamente el aviso, en términos general, donde no aparece en ninguna parte el logo o el nombre de la empresa, pero otra forma de rastrearlos es lo que yo les decía que tiene que ver con el correo electrónico. Si ustedes se fijan, el correo electrónico dice comercial.rrhh, recursos humanos, ¿cierto? .temuco@gmail.com, pero en ninguna parte hace mención o referencia a la empresa. Y después dice, indicando en el asunto del correo, asistente de marketing. Es decir, este aviso publicitario para esta vacante es un completo misterio, ¿ya? No sabemos dónde queda, no sabemos cuál es la empresa, no sabemos qué funciones cumple el cargo, etc. Es decir, usted al momento de postular acá va a estar de cierta manera postulando un poco a la suerte. ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros también podemos incorporar dentro de esta primera etapa en el proceso de reclutamiento que tiene que ver con el anuncio? En primer lugar, dice que el proceso de reclutamiento debe realizarse en una forma que desaliente a las personas
no calificadas a presentar una solicitud. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros publiquemos un aviso, nosotros no solamente buscamos cantidad, sino que lo que buscamos realmente en el fondo es calidad. Por tanto, tenemos que ser muy inteligentes y muy hábiles en que al momento de nosotros publicar o publicitar un aviso de empleo, este tiene que estar pensado en que vamos a atraer a los mejores candidatos para el cargo. Por eso que es muy importante que utilicemos ciertos filtros, ¿ya? Que me permitan de cierta manera poder desalentar a aquellas personas que no tendrían por qué postular, ya sea porque no califican por el cargo o porque simplemente no están orientadas al cargo que yo estoy buscando, ¿ya? Porque muchas veces podemos nosotros colocar incluso el título que estamos exigiendo, pero aún así llegan postulaciones de cualquier otro profesional que por haberse desempeñado en un área relacionada cree que puede calzar con el perfil que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros tenemos que buscar formas de desalentar la postulación de personas que no nos sirven en este caso. ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, cartas de presentación, ¿ya? En la cual la persona, ¿cierto?, se presente y diga un poco de su historia laboral, donde nosotros ahí también podemos aplicar ciertos cuestionamientos y filtros propios para discriminar si esta persona no la podríamos incluir dentro del proceso que viene a continuación. Ya podemos medir, por ejemplo, la ortografía, la redacción, su trayectoria laboral, ya el cómo relata la historia, en fin. Después anuncios en otro idioma, ¿ya? Por ejemplo, hoy día también se ocupa mucho que para distintos cargos nosotros colocamos el aviso en el nombre del cargo en inglés, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver que se busca Key Account Manager, ¿ya? Se busca Manager, se busca Key Officer, ¿ya? Que en cierta manera es como el gerente, ¿ya? Se busca Managership, se busca Management. Entonces son palabras que también vamos a tener que ir internalizando, aunque si bien no son propias del área de ustedes, pero es importante que las conozcan porque el día de mañana, si ustedes, por ejemplo, van a ver el aviso de una minera como minera escondida, lo más probable es que varios avisos de estas empresas que trabajan en el norte estén publicadas en inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque también buscan que postulen profesionales del extranjero. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad de conocer estas empresas que trabajan en el norte, los yacimientos de minerales, tienen un gran porcentaje de profesionales extranjeros, ¿ya? Principalmente por el perfil del cargo, por las exigencias y también por las cualificaciones que deben tener las personas que trabajan en este rubro, ¿ya? Por último, también podemos considerar la solicitud de referencias escritas, ¿ya? ¿Qué significa esto, cierto? Recurrir a las personas que fueron mis jefaturas para que elaboren ciertas referencias sobre mi persona y mi desempeño laboral, cosa que también muchas veces es un tanto complejo, de que no todos han tenido buenas experiencias laborales o buenas relaciones con su jefatura, por tanto, va a costar mucho poder recurrir a este tipo de referencias. Ahora, eh, puede darse el caso, ¿cierto?, que de ustedes, de las 4 experiencias laborales, puede que una en la cual hayan trabajado hayan tenido algún tipo de problema con su jefatura, pero no es normal que en todas sus experiencias tengan problemas con su jefatura, ¿ya? Por tanto, cuando eso ocurre es porque ya el problema no es el resto, sino que el problema son ustedes. Así que es muy importante también contar con el tema de las referencias. Bueno, hasta acá hemos visto un tanto lo que tiene que ver con el aviso, ¿ya? Hicimos la evaluación 2 respecto de ello, vimos un nuevo ejemplo ahora y algunas sugerencias que yo también les pido considerar. Vamos a pasar ya ahora a la siguiente etapa, en donde ya nosotros ya hemos visto el aviso y llega el momento, ¿cierto?, de poder postular, en donde nosotros vamos a definir ya los pasos para el proceso de selección, ¿ya? Lo que acabamos de ver en el reclutamiento, donde podemos hacer un resumen, podemos decir que hay un reclutamiento interno, hay un reclutamiento externo, puede haber también un reclutamiento mixto, y también hoy día aparecen las figuras de los reclutamientos .0, es decir, aquellos que involucran a las redes sociales y a la tecnología en la búsqueda de los mejores candidatos. Y ahora corresponde ver el tema de selección de personal, es decir, cómo nosotros vamos a seleccionar a esos candidatos que llegaron por intermedio del proceso de reclutamiento que levantamos. Entonces, cuando nosotros recurrimos al concepto de selección de personal, tal como lo dice su nombre, vamos a empezar a discriminar de forma positiva a aquellas personas que van a seguir avanzando en el proceso de postulación y aquellas personas que lamentablemente no van a poder continuar porque no van o no tienen las competencias que nosotros estamos requiriendo para el determinado cargo. Fíjense acá, no sé si alcanzan
Espero que alcancen a verlo muy bien. Acá tenemos la primera parte de un proceso de postulación, el cual se llama evaluación curricular, ¿ya? Ahora, esto es partiendo de la premisa que nosotros ya hemos admitido a las distintas postulaciones, hemos recibido los documentos, hemos recibido los currículum vitae, hemos hecho, ¿cierto?, un análisis de admisión de todas las personas que han postulado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una evaluación curricular con todo aquello que nos ha llegado. Y podemos confeccionar una tabla como la que ustedes pueden ver acá en la lámina, que es una tabla bastante útil y bastante objetiva, que nos permite ir haciendo, ¿cierto?, la selección y la discriminación positiva para poder continuar con las personas en la siguiente etapa del proceso. Ahora es importante que estas pautas de evaluación curricular o este formato nosotros lo trabajemos mucho antes de empezar el proceso de selección. No es algo que podemos improvisar, ¿ya? Es algo que nosotros tenemos que tener preparado. Entonces vamos a ver detalle por detalle de lo que se pide acá, por ejemplo, en esta evaluación curricular. En la primera parte nosotros vamos a exigir, ¿cierto? Vamos a verificar que la persona cumpla con los requisitos mínimos de postulación que nosotros probablemente exigimos en el aviso publicitario o que exigimos, ¿cierto?, a través de las bases de postulación, ya que eso también es un tema muy importante. En ocasiones se publican los avisos de postulación de un empleo, pero te indica que para poder descargar las bases de postulación, es decir, lo que tienes que presentar para postular, debes recurrir a una página web, debes recurrir a algún link, ¿cierto?, en el cual vas a encontrar esas bases, o incluso te dicen que las bases las puedes pasar a retirar a las dependencias de la organización, a las dependencias de la empresa a la cual estás postulando, ¿ya? Entonces, primera parte, verificación de los requisitos mínimos. Y tal como les decía anteriormente, esto tiene que estar sustentado con documentos. Es decir, yo tengo que ser capaz de comprobar que la información que está contenida en el papel tiene su respaldo y su sustento en una documentación que certifique lo que yo ya he mencionado. Entonces acá, por ejemplo, dice que experiencia general laboral, 3 años en el sector público o privado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo como seleccionador? Yo reviso los antecedentes de la persona que está postulando y veo si efectivamente, ¿ya?, esta persona cuenta o no con la experiencia que menciona y con la experiencia mínima que se requiere para poder postular. Ahora, en el caso que alguna persona no cumpla con alguno de estos puntos que nosotros vamos a mencionar, esta persona inmediatamente tendríamos que nosotros eliminarla del proceso de selección, por no cumplir con la primera etapa, que es la evaluación curricular. Después dice, segundo punto, experiencia específica laboral en el sector público, técnico productivo, no menor de 9 meses, ¿ya? También tendríamos que corroborar que efectivamente esta persona tenga una experiencia laboral concordante con lo que se pide ahí. Después dice como tercer punto, profesor o licenciado en educación especial. ¿Ya? Esto tenemos que revisar entonces el título. La persona el título que tiene, ¿corresponde a una de esas profesiones o licenciaturas? ¿Está asociada? Si lo está, ningún problema. Después dice estudio técnico y o curso en alguna de las siguientes ocupaciones: en panadería, en carpintería, en confección, manualidades o afines. Es decir, tenemos que revisar en la parte curricular del postulante si es que en algún momento ha hecho algún tipo de curso o certificación que respalde cada uno de esos oficios que ahí se menciona. Después dice conocimiento en ofimática a nivel básico, en procesador de texto, hojas de cálculo y programas de presentaciones, ¿ya? Ahora, este aspecto, por ejemplo, muchas veces nosotros no lo corroboramos con algún tipo de certificación, ya que nosotros muchas veces damos por hecho que la persona que tiene estudios profesionales, evidentemente tiene conocimientos básicos de Office, por ejemplo, Word, Excel y PowerPoint, ¿ya? Después dice declaraciones juradas, hoja de vida y todo el expediente con firma y huella digital, ¿ya? Es probable, ¿cierto?, que también en las bases de postulación nosotros incorporemos algunas declaraciones juradas. Por ejemplo, que la persona no presenta inhabilidades ya por el cargo, como por ejemplo estar condenado a pena aflictiva, ya tener algún tipo de pena por violencia intrafamiliar, etcétera, 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 ¿ya? Y también, ¿cierto?, declaraciones juradas propias que de cierta manera en el proceso de postulación requiramos exigir, como por ejemplo declaración bajo juramento
que pues, estoy consciente de trabajar en un sistema bajo de turnos, o que estoy dispuesto a trabajar administrando un determinado monto de dinero, en fin, son diferentes documentos o instancias que nosotros también podemos exigir para poder complementar la postulación. Después dice copia del DNI vigente, es decir, copia también de la cédula de identidad o el certificado de antecedentes, ustedes eso saben que siempre se pide. Entonces, nosotros acá vamos a hacer un checklist, es decir, vamos colocando sí o no. Entonces, la importancia de esto es que, tal como dice en la observación, si alguno de estos requerimientos no se cumple, nosotros inmediatamente tenemos que descartar a la persona. ¿Ya? Es decir, avanzan a la siguiente parte de la revisión, solo aquellos que tienen todo ok en la primera parte. Y vamos con la segunda parte. Aquí nosotros ya vamos a entrar a calificar el contenido del currículum. En la primera etapa nosotros verificamos que el postulante cumpliera con los requisitos mínimos de postulación. Ahora lo que vamos a evaluar, ¿cierto?, son el contenido del currículum. ¿Y aquí qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Vamos a evaluar la formación académica, por una parte, vamos a evaluar la especialización y cursos que haya hecho la persona, y en tercer lugar también vamos a evaluar la experiencia. Esos tres factores. Entonces, el primero lo vamos a medir, ¿cierto?, con los títulos que allí se mencionan, y acá ¿cierto?, a cada opción por la que cuente la persona le vamos a asignar un determinado puntaje. Entonces, para este caso, vamos a indicar, ¿cierto?, que en el caso de que la persona tenga un doctorado, le vamos a asignar 30 puntos. Si está egresado de un doctorado, 27 puntos. Si tiene el título de maestría, 25 puntos. Si está egresado de la maestría, 23 puntos. Si tiene solamente el título profesional, 20 puntos. Y acá al ladito, ¿cierto?, dice puntaje máximo 20. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que la persona, para poder calificar, debería tener en ese ítem al menos el título o la licenciatura requerida. Es decir, el mínimo para poder avanzar tienen que ser 20 puntos. Después, en el siguiente ítem, dice cursos y programas de especialización. Y aquí menciona, ¿cierto?, 2 cursos. ¿Ya? Y dice, curso en panadería, carpintería, confección, manualidades o afines. No deberán tener menor de 12 horas en los últimos 5 años. Es decir, nosotros tenemos que revisar el detalle de los cursos que acredite la persona en su postulación y verificar que efectivamente cumpla con el número de horas indicadas. Entonces, si cumple con el número de horas, dice cursos, la suma de horas no deberá ser menor de 90. ¿Ya? 10 puntos. Después dice, programa de especialización en panadería, carpintería, confección, manualidades o afines no menor de 90 horas en los últimos 5 años. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto?, coloca, especialización no deberá ser menor de 90 horas, 11 puntos. Diplomados, 12 puntos. Segunda especialidad, es decir, por ejemplo, si cuenta con otro título o con otro magíster, le vamos a asignar 13 puntos. Para poder avanzar, para poder cumplir con lo requerido por la evaluación curricular, lo mínimo que debe tener son 10 puntos. ¿Ya? Es decir, estar donde dice cursos, la suma de horas no deberá ser menor de 90 horas. Y por último, en el caso de la experiencia, ¿ya? Dice que el mínimo son 9 meses, 1 a 2 años y 3 a más años. Entonces, para que la persona pueda seguir en postulación, debe presentar un mínimo de 10 años en este ítem. Entonces, cuando nosotros después hacemos la evaluación final de esta parte de la evaluación curricular, tenemos que, en primer lugar, obviamente la persona tiene que tener todo con sí en la primera parte, en la verificación de los requisitos mínimos. Y después, en la segunda parte, debe tener el puntaje mínimo, ¿cierto?, que nosotros hemos establecido para poder calificar. Y en este caso serían 20, 10, 10, 40. Es decir, todo candidato que no tenga los 40 puntos, es decir, tenga menos que los 40, no va a poder continuar en el proceso de selección. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso? Si, por ejemplo, tenemos 30 candidatos, y tenemos que los 30 están sobre los 40 puntos, ¿ya? Tenemos que determinar un criterio en el cual nosotros vamos a tener que reducir esa lista de 30, por ejemplo, a 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Que dentro de las personas que obtuvieron más de 40 puntos, vamos a dejar a aquellas que van a tener, por ejemplo, 25 en la primera, 10 en la segunda
y ya. Es decir, vamos a decir que vamos a pasar a la siguiente etapa a todos aquellos que tengan 45 puntos hacia arriba. Entonces todos aquellos que tuvieron entre 40 y 45 los vamos a dejar afuera. Pero no los vamos a dejar afuera porque no calificaron, sino que el argumento que se entrega en esos casos a los postulantes es que se les deja fuera porque otros candidatos obtuvieron mejor evaluación curricular que esta persona, ¿ya? Porque si nosotros le decimos a la persona que está quedando fuera por no cumplir con la evaluación curricular, sería una mentira, sería un error de procedimiento. Por tanto, la persona podría acogerse, ¿cierto?, a un recurso de reclamación. ¿Ya? Obviamente esto ocurre cuando es un concurso público, por tanto se podría objetar el concurso que yo les estoy mencionando. Ahora, cuando es en la empresa privada, la verdad que eso da lo mismo, incluso muchas veces ni siquiera se informa, ¿ya? Pero lo importante es que si nosotros definimos como criterio que todos los que pasan a la siguiente etapa tienen más de 40 puntos, pero nosotros queremos aún así acotar un poco más el universo, le podemos subir un poquitito el puntaje y decirles a los que quedaron más abajito que ellos no avanzan no porque no cumplan con la evaluación curricular, sino porque hay otros candidatos que obtuvieron mejores resultados que ellos en la evaluación, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver por hoy día, ¿ya? Así que ya la próxima clase les voy a dejar el video, ¿cierto?, con la siguiente parte de la materia para que sigamos avanzando. La próxima clase vamos a trabajar ya en todo lo que tiene que ver con selección por competencias, ¿ya? Cuando ya empieza el proceso de entrevistas, el proceso de las entrevistas personales, gerenciales, psicológicas, etc. Así que ya por el momento esto es suficiente con lo que hemos visto hasta este momento, así que ya la próxima clase vamos a continuar con la otra parte, ¿ya? Así que nos vemos, chiquillos, por favor puedan repasar esta parte, puedan revisar la tablita y pueden también entender la importancia y la relevancia que tiene esta primera etapa de la evaluación curricular dentro del proceso de selección de los mejores candidatos para un cargo. Nos vemos, que estén muy bien.